Virginia Hill, a los 65 años, nunca había imaginado que su jubilación sería así. Su pequeño hogar en Columbus, Ohio, se suponía que debía ser su santuario, donde las mañanas empezarían lentamente con una taza de café, las tardes se dedicarían a su círculo de acolchado en la iglesia local, intercambiando telas e historias con mujeres que compartían su amor por crear belleza a partir de retazos, o tal vez haciendo viajes ocasionales con su querida vecina Doris. Sin embargo, sus días habían sido consumidos durante los últimos 10 años por las implacables responsabilidades de criar a los 4 hijos de su hijo Rodney como si fueran propios, absorbiendo las constantes demandas de preparar comidas, hacer interminables cargas de ropa, preparar almuerzos escolares, correr para llevar y recoger a los niños de la escuela, ayudar con las tareas, mediar en peleas entre hermanos y acostarlos por la noche, mientras Rodney, inmerso en largas y agotadoras jornadas en obras de construcción, y su esposa, Rosemary, exhausta tras las guardias en el hospital, regresaban a casa solo para descansar y dejaban cada responsabilidad doméstica a Virginia sin un pensamiento ni una muestra de gratitud. Al principio se convenció de que era temporal, un sacrificio necesario hecho por amor, y amaba profundamente a esos niños, los había cuidado en sus fiebres, celebrado sus pequeñas victorias, alentado su creatividad e intentado inculcarles valores, pero a medida que los meses se convirtieron en años, se dio cuenta de que su vida había sido devorada por la de ellos, que había cambiado sus propios sueños, las tardes tranquilas con su grupo de acolchado, sus paseos por el parque conversando sobre salud y recetas con su club de caminata, e incluso el simple placer de leer la pila de libros que había anhelado terminar, por interminables tareas y trabajo no reconocido. Y esta conciencia la golpeó con más fuerza aquel domingo por la tarde, cuando la invitaron a cenar, con una mesa de papas asadas, pastel y las risas bulliciosas de los niños llenando la cocina. Sophie, la mayor de 14 años, intentando evitar que sus hermanos derramaran jugo, la pequeña Elsie trepando a su regazo antes de que pudiera sentarse, y la casa vibrando de energía. Sin embargo, en medio del orgullo y la calidez de estar cerca de ellos, el patrón familiar y aplastante del sacrificio volvió cuando se enteró de que Rosemary estaba embarazada, el 5º bebé en camino, y una oleada inmediata de temor, agotamiento y ansiedad la invadió al sentir la fría certeza de que el ciclo interminable en el que estaba atrapada solo se volvería más pesado, más exigente y más absorbente, que ese embarazo significaba más noches sin dormir, más idas y vueltas a la escuela, más ropa por lavar, más comidas y un drenaje constante de sus recursos ya escasos. Mientras forzaba una sonrisa para ocultar el golpeteo de su corazón, su mente repasaba los años que había perdido, las tardes tranquilas que había cedido, los sueños que había dejado a un lado, el dolor de espalda de cargar niños demasiado grandes, los libros sin abrir en su mesa de noche cubiertos de polvo, la pensión diminuta que apenas cubría servicios y alimentos, y el dinero que había entregado libremente para útiles escolares, zapatos y necesidades de los niños mientras su propia vida quedaba en pausa. En ese instante comprendió con dolorosa claridad que su amor había sido dado por sentado, que su sacrificio se había convertido en una expectativa silenciosa, que la vida que alguna vez imaginó para sí misma, llena de pequeñas alegrías, comunidad y libertad, se deslizaba cada día más lejos mientras seguía soportando esas responsabilidades. Sin embargo, a pesar del resentimiento, el cansancio y la tristeza de perder su autonomía, aún abrazaba a los niños, susurraba palabras de ánimo, alisaba cabellos, secaba lágrimas e intentaba mantener una sensación de normalidad y calidez, porque el amor, profundo e incondicional, la había atado a ellos de una forma que el deber por sí solo nunca podría lograr. Y aunque su corazón se llenaba de emociones contradictorias, tomó la primera decisión silenciosa y resuelta que marcaría un punto de inflexión en su vida. No podía seguir viviendo enteramente para las necesidades de los demás a costa de sí misma, debía encontrar la manera de recuperar su vida y su independencia sin abandonar a los nietos que adoraba. Se dio cuenta de que los límites ya no eran opcionales, que la preservación personal y la realización eran esenciales, y que por primera vez en una década se permitiría imaginar una vida que incluyera sus propios sueños, sus propias tardes tranquilas, sus propias pasiones y el derecho a descansar sin culpa, todo mientras mantenía su amor y cuidado hacia los niños de una forma que no borrara su existencia. Y mientras las risas y charlas de los niños llenaban la habitación, Virginia sintió germinar dentro de sí una determinación tranquila pero firme,
ya no sería invisible en su propia vida, daría pasos hacia la independencia, hacia vivir para sí misma otra vez y hacia recuperar el tiempo, la energía y la alegría que había entregado a una familia que se había acostumbrado a esperarlo. En ese momento, el peso sobre sus hombros se volvió tanto una carga como un motor, un recordatorio de que, aunque amaba intensamente a sus nietos, su vida, su salud y su felicidad también importaban, y se prometió en silencio que comenzaría el proceso de retroceder, de poner límites y de crear una vida en la que pudiera estar presente sin ser consumida, una vida donde el amor no equivaliera a un sacrificio total. Y al mirar a los niños jugar a su alrededor, con la casa llena de ruido y energía, sintió una mezcla de tristeza y alivio, sabiendo que el camino sería difícil, que enfrentaría culpas y resistencias, pero también que por primera vez en años había empezado a recuperar la sensación de ser dueña de sus días, de sus decisiones y de su futuro. A la mañana siguiente, Virginia se despertó con el peso persistente de ayer presionando su pecho, una mezcla de culpa, determinación y agotamiento entrelazadas en un nudo que se negaba a aflojarse. Sin embargo, se obligó a levantarse, preparó una taza de café y dio un paseo lento por su pequeña cocina. El silencio de su propio hogar en marcado contraste con el caos que había dejado en casa de Rodney y Rosemary, donde los niños dependían de ella para todo, desde el desayuno hasta la hora de dormir, y cada día se difuminaba en un bucle interminable de tareas y responsabilidades, una vida que alguna vez fue suya ahora consumida por las demandas de los demás. Mientras bebía su café, su mente vagaba hacia las pequeñas alegrías que se había permitido antes, el grupo de acolchado que se reunía cada jueves, lleno de risas, amistad y creatividad, un santuario de color y calidez frente a los suelos gastados y los juguetes esparcidos de la casa que manejaba diariamente para su hijo, el club de caminatas donde disfrutaba de la conversación, el ejercicio y la conexión con amigas, ahora abandonado por las urgentes llamadas de las idas a la escuela y el cuidado de los niños, y los pequeños viajes que soñaba hacer, los momentos de reflexión reemplazados por recados interminables, compras de útiles escolares, visitas al médico de niños enfermos y noches largas meciendo bebés que no eran suyos. Su agotamiento no era solo físico sino emocional, un fuego lento presente constantemente, recorriendo su dolor de espalda, manos rígidas y el vacío que sentía al volver a su hogar tras un largo día en casa de Rodney y Rosemary, un lugar que debería ser su santuario pero que se había convertido en una pausa temporal entre obligaciones implacables. Aún así, al considerar dar un paso atrás, el amor por los niños pesaba intensamente, los rostros de Sophie, Dylan, Caleb y la pequeña Elsie presionando su corazón con insistencia silenciosa, recuerdos de rodillas raspadas que había vendado, proyectos de ciencia que había guiado, cuentos leídos bajo luz tenue y palabras susurradas de consuelo, atándola a una vida que ya no le permitía respirar, vivir o sentirse plenamente humana. Al pensar en cómo recuperar su independencia, comenzó a calcular su pensión limitada, las facturas, la comida y medicinas, dándose cuenta de que con un presupuesto cuidadoso y quizá un pequeño trabajo a tiempo parcial podría crear un espacio para sí misma, una vida donde ya no sería invisible ni definida por las tareas y expectativas interminables del hogar de su hijo. Aunque la esperanza surgía, el miedo y la culpa presionaban, imaginando las reacciones de Rodney y Rosemary, el posible conflicto y el dolor que podría causar. Sin embargo, comprendió que sin acción los años seguirían deslizándose, dejándola solo con agotamiento y sueños no cumplidos. Hizo un plan silencioso, anotando opciones de apartamentos para mayores, pequeños estudios que ofrecieran independencia, opciones según ingresos para estirar su presupuesto, la posibilidad de trabajar a tiempo parcial en el centro de mayores o dando tutorías a niños después de la escuela para complementar ingresos, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar una vida con libertad, elección y respeto propio, donde aún podría estar presente para sus nietos sin sacrificar su existencia. Más tarde, al regresar a casa de Rodney y Rosemary para recoger a Sophie de la práctica de coro, llevaba consigo una mezcla de ansiedad y determinación, sabiendo que sería necesario establecer límites y que el patrón familiar de rendición no podía continuar. Al entrar, el ruido, el desorden y la energía inagotable de los niños estaban como lo recordaba, pero esta vez lo vio de manera diferente, con una perspectiva afinada por la decisión de recuperarse, entendiendo que amar a sus nietos no significaba vivir en sacrificio perpetuo, que era posible cuidar profundamente sin consumirse por completo.
se movió entre los gestos familiares de ayudar con las tareas, preparar meriendas y revisar horarios con una conciencia tranquila pero firme de que su vida le pertenecía, aunque el mundo a su alrededor aún no lo reconociera. Mientras Sophie permanecía a su lado, observándola atentamente, Virginia sintió un impulso de compasión mezclado con empoderamiento, comprendiendo que la niña, perceptiva más allá de su edad, entendía más que los adultos a su alrededor, y que podía ser guía y presencia en la vida de los niños sin renunciar a su autonomía. Al conducir a casa esa noche, envuelta en el silencio de su hogar, reflexionó sobre el equilibrio entre amor, deber y autopreservación, entendiendo que no se trataba de abandono, sino de un paso necesario para sobrevivir, ser feliz y recuperar una vida que había postergado demasiado tiempo. En esa reflexión, creció una chispa de coraje, la determinación de no ser invisible, de tomar medidas para asegurar su independencia, pero permaneciendo como abuela, fuente de amor, guía y apoyo, todo en sus propios términos. Sentada en la luz tenue de su cocina, con la pila de facturas, listas de compras y cuadernos frente a ella, sintió una claridad y alegría raras, sabiendo que establecer límites no era traición, que afirmar sus necesidades no era egoísmo, y que por primera vez en una década se preparaba para vivir una vida que la incluía a ella misma en la narrativa, no solo como cuidadora, sino como Virginia Hill, una mujer reclamando tiempo, energía y el derecho a respirar, soñar y encontrar paz dentro de su propio hogar. La semana siguiente, Virginia comenzó a dar pequeños pero deliberados pasos hacia la independencia, cada acción cargada de miedo y alivio, mientras equilibraba las necesidades incesantes del hogar de Rodney y Rosemary con la creciente conciencia de que su vida ya no podía existir únicamente al servicio de otros. Las mañanas comenzaban temprano, antes de que el sol apareciera, levantándose con el cuerpo rígido y adolorido por años de levantar, doblar y moverse constantemente, preparando su café con paciencia cuidadosa y sentándose en la mesa de la cocina, revisando notas que había tomado en la biblioteca sobre apartamentos para mayores, oportunidades de trabajo a tiempo parcial y opciones de vivienda según ingresos, imaginando cómo sería tener un espacio propio donde pudiera abrir la puerta y saber que todo dentro le pertenecía, caminar libremente sin el peso de las obligaciones sobre sus hombros. Sin embargo, el amor por sus nietos persistía, tirando de su corazón y recordándole por qué había pasado la última década entregándose incansablemente. Al llegar esa tarde a casa de Rodney y Rosemary para recoger a Sophie, entró en el caos familiar de juguetes esparcidos, libros abiertos y risas mezcladas con discusiones, pero se movía de manera diferente, con una postura sutilmente más firme y la mente enfocada en el objetivo que había decidido silenciosamente. Mientras preparaba meriendas, revisaba tareas y ayudaba a los niños a organizarse, notó cómo su presencia se había vuelto una constante esperada, los niños buscándola para orientación antes incluso de que sus padres intervinieran, y aunque le dolía que dependieran tanto de ella, entendió que precisamente por eso los límites eran esenciales, que el amor por los niños podía existir sin rendición total, y visualizó una vida donde aún podría apoyarlos preservando su dignidad, energía y tiempo personal. Al ver a Sophie a su lado, observándola con atención, comprendió la profundidad del vínculo que habían construido, basado en confianza, cuidado y consistencia, y entendió que los niños necesitaban guía y amor, pero no a costa de su bienestar. Comenzó a planear la logística de su mudanza, calculando el presupuesto para mantener su pensión mientras cubría renta, servicios y alimentos, considerando trabajos a tiempo parcial para complementar ingresos sin sobrecargarse, y los pasos para reducir gradualmente su presencia a tiempo completo en su hogar, con cada plan mezclando aprensión y esperanza, el miedo al conflicto con Rodney y Rosemary junto con la emocionante posibilidad de libertad, una sensación que no sentía desde hace años. Al regresar a su cocina esa noche, el silencio le ofreció un raro momento para respirar, reflexionar y reconocer el valor de defenderse, imaginar una vida no dictada por tareas interminables y expectativas ajenas. Al servirse un vaso de agua, el líquido fresco la ancló mientras su mente repasaba los días de servicio, las noches meciendo a Elsie mientras los padres dormían, las tardes guiando a Dylan en tareas imposibles, las mañanas llevando a Caleb y Sophie a la escuela a tiempo, todo sin reconocimiento ni gratitud más allá de sonrisas fugaces y palabras suaves de los niños, y entendió que la falta de reconocimiento no disminuía el valor de su trabajo, pero subrayaba la necesidad de reclamar espacio para sí misma.
Se permitió imaginar despertar sin la presión inmediata de obligaciones, sin la lista mental de tareas para otra familia, sin la constante carga de responsabilidades que se había convertido en fija en su vida, al imaginar abrir la puerta de su propio apartamento, organizar sus pertenencias, sentarse en un rincón tranquilo con un libro o su acolchado, beber té sin interrupciones, sintió alivio mezclado con tristeza, reconociendo que amar no requería borrarse a sí misma, que dar no significaba perderse. Sintió una determinación silenciosa a sentarse en su pecho, sólida e inquebrantable, porque no se trataba de abandonar a los niños que amaba, sino de preservar el resto de sí misma para los días que aún le quedaban, para la vida que aún merecía, y con ese pensamiento comenzó a planear la conversación que tendría con Rodney y Rosemary, las palabras necesarias para afirmar su decisión, la firmeza que debía mantener ante posible culpa, enojo o decepción, ensayando cómo asegurarse de que los niños sintieran su amor y apoyo sin permitir que la consumieran. En la quietud de su hogar, Virginia sintió germinar una pequeña semilla de esperanza, una promesa de que su vida podría volver a ser suya, incluso mientras continuaba amando y apoyando a sus nietos de manera que los nutriera a ellos y a ella misma. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión delicada mientras Virginia navegaba las rutinas familiares en casa de Rodney y Rosemary mientras, en silencio, preparaba los cimientos de su independencia, cada mañana comenzando antes de lo que deseaba, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros mientras preparaba café y observaba el caos de mochilas, uniformes y zapatos esparcidos, la energía de 4 niños moviéndose como una tormenta por la casa. Sin embargo, en su mente comenzó a surgir una claridad tranquila, la comprensión de que amar a sus nietos no requería rendición total, que los límites podían coexistir con el cuidado, y que afirmar sus propias necesidades no era traición sino supervivencia. Mientras preparaba el desayuno, empacaba almuerzos y recordaba a Dylan que se atara los zapatos y a Sophie que recogiera su tarea, sentía una extraña mezcla de agotamiento y empoderamiento, sabiendo que las tareas seguían siendo necesarias, pero que su compromiso ya no sería infinito ni incuestionable. Cuando Rodney y Rosemary aparecían brevemente, distraídos por sus teléfonos y obligaciones laborales, notaba lo automáticas que eran sus respuestas, una década de cuidado ensayado fluyendo sin pensamiento consciente, pero esta vez se movía diferente, con postura ligeramente más erguida y gestos teñidos de confianza silenciosa, sintiendo una firme resolución de que esta vez sería distinto, que ya no se permitiría ser invisible, un fantasma en su propia vida, atendiendo solo las necesidades de otros. Al llevar a los niños a la escuela, los habituales quejidos, preguntas y charlas llenaban el coche, Dylan golpeando el lápiz en el tablero, Sophie preguntando sobre su proyecto de historia, Caleb riendo y Elsie tarareando una canción, mientras la mente de Virginia estaba parcialmente en otro lugar, calculando presupuestos, revisando anuncios de apartamentos, imaginando el momento en que podría entrar en un espacio que le perteneciera solo a ella, donde podría respirar sin culpa. Al regresar a su propio hogar, el silencio la envolvía como un bálsamo, un marcado contraste con el caos controlado que dejaba atrás, permitiéndose un momento para sentarse, sentir plenamente el peso del cansancio y la anticipación, reconocer los años entregados sin límite y la necesidad de reclamar ahora una parte de la vida para sí misma. Pensó en Sophie a su lado, en la mirada confiada de Dylan, en los ojos brillantes de Caleb y las inocentes peticiones de Elsie, y comprendió que podía amarlo sin ser su cuidadora constante, que su presencia podía ser medida y significativa sin borrar su propia existencia. En esa comprensión floreció un alivio y valor, frágiles pero innegables, un destello de esperanza que no sentía desde hace años. Comenzó a planear cuidadosamente su transición, los pasos para reducir su presencia a tiempo completo mientras mantenía el vínculo con los niños, las conversaciones necesarias con Rodney y Rosemary para afirmar sus límites, los cálculos del presupuesto para renta, comida y servicios, y los pequeños trabajos a tiempo parcial para sostenerse sin agotarse. Cada paso, aunque desafiante, se sentía como recuperar un pedazo de su vida que había dejado de lado, una vida donde podía volver a perseguir sus propios placeres, amistades y momentos tranquilos. Mientras doblaba la ropa y organizaba el pequeño apartamento que imaginaba, se vio disfrutando de noches de costura y risas en el grupo de acolchado, paseos en el parque con Doris, viajes pospuestos por años y la pequeña pero significativa libertad de tomar sus propias decisiones. Se permitió sentir la emoción que había reprimido tanto tiempo,
mezcla de tristeza por los años perdidos, orgullo por la fuerza mostrada y entusiasmo por la posibilidad de vivir a su manera, y cuando Sophie la llamó más tarde para pedir ayuda con un proyecto, Virginia comprendió que podía establecer límites con amor, guiar sin rendirse, nutrir sin desaparecer, y esa claridad se asentó en ella como una luz cálida, una seguridad silenciosa de que esto no era egoísmo sino recuperación, un reconocimiento de que su vida era tan suya para proteger como para dar. Mientras los niños jugaban a su alrededor, sintió que comenzaba a formarse un equilibrio, la promesa de que su vínculo con ellos podía continuar, rico y significativo, sin consumirla por completo, y en la quietud de su hogar esa noche, rodeada de los elementos que había empezado a reunir para su nueva vida, Virginia Hill sintió el primer verdadero sentido de agencia en años, un conocimiento profundo y estabilizador de que el amor podía coexistir con el respeto propio, que cuidar no requería rendirse, y que el camino por delante, aunque desafiante y lleno de conversaciones difíciles, también podía estar lleno de la tranquila alegría, paz y libertad que tanto había anhelado, una vida que ahora finalmente podía comenzar a vivir plenamente, intencionalmente y sin disculpas. En los días siguientes, Virginia se encontró moviéndose entre una extraña combinación de tensión, anticipación y alivio, una mezcla que tiraba de su corazón mientras agudizaba su determinación, levantándose cada mañana al familiar murmullo de su pequeña casa, preparando café y organizando notas, folletos y cálculos garabateados que representaban un nuevo capítulo de su vida, uno en el que estaría presente para sus nietos sin perderse por completo. Aunque el peso de la responsabilidad siempre había parecido normal, casi inevitable, ahora reconocía cuánto había erosionado su propia identidad, los años levantándose antes del amanecer para preparar almuerzos, reunir útiles escolares, limpiar desórdenes y guiar a los niños en tareas y baños se habían convertido en la medida de su existencia. A pesar de este agotamiento, sentía el silencioso entusiasmo de la posibilidad mientras revisaba apartamentos para mayores, imaginando cocinas pequeñas, espacios acogedores e independencia, con mañanas sin la urgente llamada de las necesidades ajenas, tardes llenas de risas con su grupo de acolchado o conversaciones en su club de caminata, noches para leer, reflexionar y simplemente existir como ella misma. Al pensar en esto, comprendió que, aunque su amor por Sophie, Dylan, Caleb y Elsie seguía siendo fuerte, no requería rendirse cada día ante las obligaciones del hogar. Al llegar esa tarde a casa de Rodney y Rosemary para recoger a Sophie, se movía con una confianza tranquila ausente durante años, los niños corriendo a su lado como siempre, sus preguntas y necesidades fluyendo, pero ahora con la sensación de que sus respuestas eran elecciones, no sacrificios automáticos. Mientras ayudaba a Dylan con su proyecto de ciencia, guiaba a Caleb en la lectura y trenzaba el cabello rebelde de Elsie, se permitió imaginar sus propias noches en su pequeño apartamento, la comodidad de su espacio, una vida medida por sus prioridades además de las de ellos, y en esa imaginación encontró el valor de establecer límites que antes solo susurraba, sabiendo que esto desafiaría las expectativas de Rodney y Rosemary, que el conflicto y la culpa eran inevitables, pero entendiendo que sin esos pasos seguiría existiendo en una invisibilidad silenciosa, con sus sueños pospuestos indefinidamente. Al ver a los niños reír por un pequeño chiste o celebrar un problema de matemáticas resuelto, sintió un dolor agridulce de amor, reconociendo que su cuidado había moldeado su crecimiento pero también había consumido años de su propia vida, y resolvió que amor y autopreservación podían coexistir, un equilibrio que se esforzaría por mantener, firme pero amable, presente pero independiente. Al regresar esa noche a su cocina, el silencio la recibió con la calidez de un espacio completamente suyo, un santuario donde podía respirar, reflexionar y planear sin interrupciones. Al servirse un vaso de agua, el líquido fresco la ancló mientras revisaba nuevamente los anuncios de apartamentos, considerando renta, servicios y la cercanía al transporte, cómo manejar su presupuesto con planificación cuidadosa y quizá un pequeño trabajo a tiempo parcial en el centro de mayores o dando tutorías. Imaginando cómo esta vida le permitiría seguir siendo abuela sin ser cuidadora a tiempo completo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza no teñida de agotamiento o culpa, sino de posibilidad genuina, una visión de futuro donde podría recuperar los años perdidos y disfrutar de momentos de paz junto a su amor continuo por los niños. Sentada en silencio, reflexionando sobre su decisión, reconoció el valor que implicaba dar un paso atrás de un rol que había cumplido durante más de una década, aceptar que podía dar y amar,
pero también merecía vivir, y que este equilibrio no era egoísmo, sino una afirmación vital de respeto propio y supervivencia. En ese momento de quietud, se permitió imaginar entrar por primera vez a su apartamento, organizar sus pocas pertenencias con cuidado, sentarse en una mesa libre de listas, instrucciones o caos, beber té mientras la luz del sol entraba por una ventana elegida por ella, y en esa imaginación sintió una paz desconocida en años, una ligereza en el pecho que prometía que la vida que había pospuesto finalmente podría existir. Comprendió que recuperar su independencia no disminuía su amor por sus nietos, sino que le permitía estar plenamente presente, atenta y alegre con ellos, en lugar de exhausta, resentida o invisible. Al dejar su cuaderno, sintiendo la mezcla de nervios y determinación que acompañaba un paso tan audaz, reconoció que el camino no sería fácil, que Rodney y Rosemary podrían resistirse, culpabilizarla o discutir, pero que la necesidad de vivir para sí misma superaba cualquier miedo o incomodidad. En esta resolución, Virginia sintió un impulso de claridad y fuerza, consciente de que podía actuar con amor y firmeza, guiar a sus nietos con cuidado y aún así construir una vida donde sus propios sueños, salud y alegría importaran, y por primera vez en años, permitió sentir tanto el peso de la responsabilidad que había llevado como la emocionante posibilidad de reclamar su vida, un delicado equilibrio que prometía libertad y amor, presencia y límites, y supo con certeza que este era el camino que debía tomar, no solo por ella misma, sino por la duración y calidad de la vida que continuaría compartiendo con los niños que adoraba, una vida que finalmente podría vivir según sus propios términos. A medida que pasaban los días, Virginia se encontró navegando un ritmo completamente nuevo, un delicado equilibrio entre el cuidado de sus nietos y el cultivo de su propia independencia. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, no por obligación, sino por la silenciosa necesidad de organizar sus pensamientos y tareas, disfrutando de la luz temprana en su cocina, el aroma del café y la quietud de una casa que le pertenecía por completo. Aunque los sonidos del hogar de Rodney y Rosemary resonaban en su mente, risas, discusiones y el movimiento constante de 4 niños, ahora sostenía una claridad ausente durante años, reconociendo que el amor podía expresarse sin consumirse, que podía guiar, nutrir y estar presente mientras reclamaba momentos para sí misma. Al preparar sus planes, revisar anuncios de apartamentos y calcular presupuestos, se permitió sentir la emoción de una vida siendo recuperada, donde sus días podían medirse por sus propias decisiones y no solo por las necesidades ajenas. Al llegar esa tarde a casa de Rodney y Rosemary, se movía con una confianza renovada, su presencia cálida y cariñosa con Sophie, Dylan, Caleb y Elsie, pero con la firmeza sutil de quien ha aprendido a proteger su tiempo y energía, guiando tareas, empacando almuerzos y revisando mochilas mientras mentalmente recordaba los límites que debía mantener y las conversaciones que vendrían, sabiendo que serían incómodas, tensas, quizá amargas, pero necesarias para preservar su autonomía. En medio del caos, la charla y los juguetes dispersos, sentía el amor familiar, el vínculo profundo que había crecido durante 10 años, inquebrantable, tierno y recíproco, pero también percibía una separación en su corazón, entendiendo que su dedicación no requería borrarse a sí misma, que el amor podía coexistir con independencia. Al regresar a casa esa noche, la quietud de su espacio la envolvía como una manta reconfortante, permitiéndole reflexionar sobre el coraje necesario para planear el siguiente paso, la fuerza para comunicar su decisión con firmeza a Rodney y Rosemary y la resiliencia emocional para afrontar sus reacciones. Comprendió que era un punto de inflexión, un momento para finalmente recuperar el equilibrio entre dar y vivir, entre apoyar y prosperar. Sentada en la mesa de su cocina, tomando té y rozando con los dedos el cuaderno lleno de anuncios de apartamentos, contactos de trabajos a tiempo parcial y planes de presupuesto, con cada número y detalle revisado, la posibilidad de libertad se volvía tangible, una realidad que podía moldear con sus propias manos. Se permitió imaginar mudarse a su propio apartamento, decorarlo con pequeños recuerdos de su vida, colocar sus herramientas de acolchado a mano, sentir la satisfacción tranquila de organizar un espacio según sus deseos, y comprendió que esta visión no era egoísta sino esencial, que cuidarse a sí misma no estaba en conflicto con cuidar a sus nietos, sino que era la base necesaria para sostener ese cuidado en el tiempo. En esa comprensión surgió una mezcla de paz y entusiasmo, frágil pero innegable, la promesa de que su vida podía incluir amor hacia otros y dedicación a sí misma.
Cuando Sophie se quedó a su lado más tarde, haciendo preguntas sobre un proyecto, Virginia sintió ternura y responsabilidad, pero también una confianza tranquila en su capacidad de apoyar a la niña sin sacrificar su tiempo, abrazándola y explicándole suavemente que siempre estaría allí, pero que a veces necesitaba cuidar de sí misma. Sophie escuchó con la confianza silenciosa que solo los niños poseen, y Virginia sintió un calor en el pecho, una mezcla de amor, orgullo y alivio, comprendiendo que enseñar límites también era una lección de cuidado. Al acercarse la noche, la casa se silenció. Rodney y Rosemary llegaron brevemente, absortos en el trabajo y los dispositivos, sin notar el cambio interno que se gestaba en ella. Virginia entendió que el enfrentamiento que anticipaba era inevitable, que mantenerse firme requeriría paciencia, claridad y valor, pero ya no se sentía paralizada por el miedo o la culpa, pues su amor por los nietos permanecía firme, y comprendió que ellos podrían prosperar aunque ella se retirara de la labor constante, que su ausencia no disminuía su devoción. Mientras doblaba la ropa, organizaba los platos y preparaba silenciosamente una pequeña comida para sí misma, permitió sentir la mezcla agridulce de tristeza por los años de sacrificio, orgullo por la fuerza cultivada y emoción por la vida que comenzaba a recuperar, y en ese momento, Virginia Hill supo que el camino por delante sería desafiante, lleno de conversaciones difíciles, negociación de responsabilidades y obstáculos emocionales, pero también de la tranquila alegría de la autonomía, la satisfacción de la elección y el profundo conocimiento de que su vida, su tiempo y su energía eran suyos para honrar. Por primera vez en muchos años, se permitió sentir la plenitud de la posibilidad, la belleza de la independencia entrelazada con el amor, la esperanza de poder estar presente y libre, cuidar y a la vez protegerse, estar dedicada pero viva para su propia vida, y al prepararse para dormir esa noche, Virginia sintió asentarse sobre ella una resolución silenciosa, firme e inquebrantable, una promesa de que este capítulo sería distinto, que viviría plenamente, con intención y sin disculpas, una vida equilibrada entre el amor a sus nietos y el amor a sí misma, y con esa promesa finalmente se permitió descansar, el peso de años de obligaciones comenzando a levantarse, reemplazado por la tranquila anticipación de una vida que estaba lista para vivir según sus propios términos. La semana siguiente, Virginia comenzó a dar pequeños y deliberados pasos hacia el establecimiento de su independencia, cada acción llena de una mezcla de anticipación, ansiedad y entusiasmo. Mientras revisaba anuncios de apartamentos, llamaba a algunas oficinas de viviendas para personas mayores e imaginaba cómo se desarrollarían sus días en un espacio que le perteneciera por completo, libre de las constantes interrupciones y demandas que habían dominado su vida durante más de una década. Aunque la idea de confrontar a Rodney y Rosemary aún se cernía sobre ella, lo afrontaba con la tranquila fuerza de alguien que había pasado años cuidando a otros a costa de sí misma y que ahora reconocía la necesidad de priorizar su propio bienestar. Al visitar la biblioteca para investigar oportunidades de trabajo a tiempo parcial, los pasillos tranquilos y el suave murmullo de la actividad a su alrededor le ofrecieron una calma y concentración que no sentía desde hacía años. Sus dedos recorriendo volantes y anuncios de tutorías, trabajos de oficina y otros pequeños roles que podrían complementar su seguro social, mientras anotaba números y notas en su cuaderno, una chispa de esperanza iluminó su pecho, una promesa delicada pero poderosa de que podía sostenerse por sí misma y mantener una conexión significativa con sus nietos, mientras recuperaba la vida que había dejado de lado. Al regresar a casa, sintió el familiar llamado del hogar de Rodney y Rosemary, el peso de la responsabilidad reclamándola de nuevo, pero abordó sus tareas con un sutil cambio de perspectiva, haciendo lo necesario sin sacrificar los pequeños y preciados momentos de autonomía que cuidadosamente protegía. Mientras ayudaba a Sophie con la tarea, guiaba a Dylan en su proyecto de ciencia y se aseguraba de que Caleb y Elsie estuvieran alimentados y organizados, ensayaba mentalmente la conversación que pronto tendría, preparando palabras firmes pero compasivas, dispuesta a establecer límites que inevitablemente desafiarían sus suposiciones y expectativas. Los niños, inconscientes de la fuerza interna que crecía en ella, dependían de su confianza habitual, haciendo preguntas, buscando orientación y esperando que gestionara el caos, pero esta vez, Virginia experimentó un silencioso empoderamiento, comprendiendo que su amor por ellos podía coexistir con su negativa a ser consumida por completo por sus vidas.
Por la tarde, mientras conducía de regreso a casa bajo la luz tenue, la quietud de su pequeña casa la recibió como un santuario, la ausencia de ruido, desorden y demandas contrastando con el caos controlado que dejaba atrás. Se permitió respirar profundamente, sintiendo tanto el alivio de la soledad como la emoción de planear su futuro, consciente de que cada paso la acercaba a la vida que había soñado, una vida donde podría nutrir su propia alegría, perseguir sus pasiones y mantener relaciones significativas sin sentirse abrumada. Esa noche, después de acostar a sus nietos por teléfono con llamadas rápidas y palabras de aliento susurradas, se sentó en la mesa de su cocina con su cuaderno abierto, revisando meticulosamente sus finanzas, calculando renta, servicios, comida y posibles ingresos de un trabajo a tiempo parcial. Cada cálculo reforzaba la posibilidad de independencia, la prueba tangible de que su vida podía ser equilibrada, que podía cuidar sin rendirse, y sintió una profunda satisfacción por la planificación minuciosa que permitía que la esperanza coexistiera con el realismo. Al doblar sus papeles y colocarlos junto a su silla favorita, se imaginó despertando con la luz del sol entrando en su cocina, el suave murmullo de su cafetera y la libertad de organizar su día sin interrupciones urgentes. Imaginó las tardes con su grupo de acolchado, compartiendo risas e historias con mujeres que compartían su pasión, paseos en el parque con Doris, conversando sobre recetas, salud y vida, noches con libros que había deseado leer, pasando las suaves páginas mientras tomaba té. Y la satisfacción de saber que había ganado cada momento, cada elección, cada respiro de autonomía. Aún así, bajo esta emoción, sentía un nudo de aprensión, consciente de que al compartir sus planes con Rodney y Rosemary, sus reacciones podrían ser agudas, incluso hostiles, con palabras cargadas de culpa, frustración e incredulidad, pero también comprendía que esa confrontación era necesaria, que mantenerse firme era un acto de amor por sí misma y por los nietos que adoraba. Al recorrer con los dedos los bordes del cuaderno, sintió la mezcla de tristeza, orgullo y anticipación, tristeza por los años perdidos en sacrificios interminables, orgullo por el coraje cultivado y anticipación por la vida que finalmente estaba lista para reclamar. Reconoció que este delicado acto de equilibrio definiría su próximo capítulo, una vida donde el amor abundaba pero los límites se respetaban, la devoción estaba presente pero no consumía todo, y la presencia era medida pero significativa. Cuando los niños llamaran o buscaran su orientación, estaría allí con calidez y paciencia, pero su tiempo y energía ya no serían infinitos ni dados por sentado. Al prepararse para dormir esa noche, Virginia sintió el profundo peso de sus elecciones asentarse en un ritmo firme y decidido, una resolución tranquila que ya no dependía del miedo ni de la culpa, una comprensión de que amar a sus nietos no requería borrar su propia vida, y que al reclamar su espacio también aseguraba la calidad a largo plazo de sus relaciones con ellos. Al quedarse dormida, experimentó un raro sentido de equilibrio, una paz frágil pero creciente, la certeza de que al día siguiente continuaría dando pasos deliberados hacia la independencia, una vida vivida plenamente, con intención y sin disculpas, donde cuidar a otros coexistía con cuidarse a sí misma, y en ese conocimiento silencioso y constante, Virginia Hill sintió el primer sabor de verdadera libertad en más de una década, la promesa de una vida finalmente suya, rica en amor, dignidad y posibilidad de alegría. A la mañana siguiente, Virginia se despertó con una tranquila determinación, su cuerpo pesado por los años de inclinarse, levantar y correr de una tarea a otra, pero su mente clara y concentrada, con el plan que había estado gestando finalmente tomando forma en pasos prácticos que resultaban tanto emocionantes como aterradores. Comenzó su día con una taza de café en la quietud de su pequeña cocina, la luz del sol entrando por la ventana y pintando rayos dorados sobre su mesa, el aroma del café mezclándose con el suave murmullo del vecindario despertando, y se permitió quedarse un momento más de lo habitual, saboreando la quietud, el raro regalo de un tiempo que le pertenecía por completo, antes de reunir su cuaderno, anuncios de apartamentos y cálculos de presupuesto, revisándolos cuidadosamente, verificando números e imaginando cada escenario, cada elección, cada paso que tendría que dar, sabiendo que la planificación meticulosa era su armadura contra la incertidumbre y la culpa. Al conducir hacia la casa de Rodney y Rosemary para recoger a Sophie para su ensayo de coro, ensayó mentalmente cómo iniciaría la conversación cuando llegara el momento, cómo permanecer firme pero amorosa, paciente pero inquebrantable,
preparándose para el peso emocional que inevitablemente surgiría al establecer límites que habían sido ignorados o no reconocidos durante tanto tiempo. Al llegar, el caos familiar la recibió, el ruido de los juguetes, las risas y charlas de los niños, y los restos del desayuno dispersos, pero se movió con una tranquila compostura, guiando a Dylan y Caleb en las tareas que les costaban, ayudando a Elsie a atarse los zapatos y ofreciendo suaves palabras de aliento a Sophie mientras recogía sus cosas para el ensayo, notando las sutiles miradas de admiración en los ojos de Sophie, un reflejo de confianza y reconocimiento de que Virginia no era solo una cuidadora, sino una presencia constante y firme en sus vidas. Esta comprensión le dio una sensación de fuerza tranquila, reforzando su determinación de mantener su autonomía y proteger la vida que finalmente estaba recuperando. Al guiar a los niños hacia el auto, el murmullo de anticipación y las bromas llenando el aire, sintió una conexión profunda con cada uno de ellos, un vínculo inquebrantable, pero también percibió un cambio sutil pero esencial dentro de sí misma, entendiendo que su presencia podía ser significativa sin ser abrumadora, que el amor no exigía sacrificio interminable, y que los límites, una vez establecidos, fortalecerían en lugar de debilitar sus relaciones. Durante el trayecto, los niños charlaban animadamente sobre proyectos escolares, música y pequeños triunfos, su energía familiar y tranquilizadora, mientras Virginia sentía una serena distancia, una claridad sobre cómo manejar su tiempo y energía, equilibrando el cuidado de los niños con el cuidado de sí misma. Al dejar a Sophie en el coro, permaneció un momento en el estacionamiento, respirando hondo y recordando los pasos que debía seguir, las visitas a apartamentos programadas, las llamadas a trabajos a tiempo parcial y la planificación necesaria para asegurar estabilidad financiera. Al conducir de regreso a casa, las calles tranquilas reflejando la luz del sol, sintió una sensación de liberación, una comprensión sutil pero poderosa de que reclamar su vida no disminuía su amor por los nietos, sino que le permitía estar presente de manera más saludable e intencional. Al regresar a su pequeña casa, organizó los papeles sobre la mesa de la cocina, revisando los anuncios de apartamentos con renovada concentración, anotando servicios, distancias, costos mensuales e ingresos potenciales de un trabajo a tiempo parcial, y en ese proceso cuidadoso y deliberado sintió emoción y nerviosismo, reconociendo que la vida que planeaba requería valor, disciplina y resiliencia. A medida que transcurría la tarde, se permitió pequeños actos de alegría, regar las plantas que había descuidado durante años, dedicar tiempo a leer unas páginas de un libro olvidado y preparar una comida sencilla solo para ella, saboreando cada bocado con conciencia y gratitud, y en estos pequeños actos deliberados sintió la primera sensación tangible de libertad, una liberación silenciosa pero profunda de los años de responsabilidad implacable. Por la noche, hizo una lista de los pasos que tomaría para informar a Rodney y Rosemary sobre su decisión, ensayando mentalmente la conversación, anticipando posibles objeciones, culpas y discusiones emocionales, pero aferrándose a la verdad de que sus necesidades eran válidas, su tiempo valioso y que su amor por los niños no requería borrarse a sí misma. Al ponerse el sol, con su cocina bañada en tonos cálidos, sintió una calma resuelta, lista para enfrentar los días venideros con paciencia, firmeza y compasión, comprendiendo que su decisión traería tanto desafíos como alivio, pero que, en última instancia, era el camino para reclamar la vida que había postergado durante demasiado tiempo, una vida que le permitiría estar presente, amorosa y completa. Al prepararse para dormir, Virginia Hill se permitió una rara sonrisa, con el peso de años de labor no reconocida levantándose ligeramente, reemplazado por la tranquila promesa de independencia, dignidad y la alegría de vivir una vida que equilibrara el amor por sus nietos con la devoción a su propio bienestar, y en ese momento de quietud antes de dormir, sintió una profunda mezcla de esperanza, determinación y la silenciosa emoción de una vida que finalmente le pertenecía. A la mañana siguiente, Virginia se despertó con una tranquila determinación, la luz del sol entrando suavemente por el suelo de su habitación, calentando su manta gastada y llenando el cuarto de una sensación de posibilidad que había estado ausente durante demasiado tiempo, y mientras bebía su café en la pequeña mesa de la cocina, repasaba una vez más sus planes, imaginando cada paso con cuidadosa precisión, los anuncios de apartamentos, los posibles trabajos a tiempo parcial y el presupuesto.
meticuloso que le permitiría finalmente reclamar un espacio propio, una vida definida por sus elecciones en lugar de las demandas interminables de los demás, y aunque persistía un cierto temor, este se veía mitigado por la fuerza que había cultivado durante años de cuidado, paciencia y resiliencia. Al conducir a la casa de Rodney y Rosemary para recoger a Sophie, el familiar caos del hogar la recibió, el ruido de los zapatos, los papeles esparcidos y el murmullo de las voces de los niños, pero ella se movió con autoridad tranquila y seguridad serena, ayudando a Dylan a encontrar su tarea perdida, guiando suavemente a Caleb en su rutina matutina, trenzando el cabello de Elsie con dedos hábiles y animando a Sophie a organizar su mochila de música, y en esos momentos sintió el profundo vínculo que compartía con los niños, la confianza que depositaban en ella, y al mismo tiempo percibió un cambio sutil pero esencial dentro de sí misma, reconociendo que podía estar presente sin ser consumida, que el amor no exigía el sacrificio de sí misma, y que los límites, una vez establecidos, permitirían que tanto ella como los niños prosperaran. Mientras conducía a los niños a la escuela, escuchando sus charlas, risas y bromas, se permitió sentir tanto alegría como liberación, con la realización asentándose más profundamente en su interior de que reclamar su vida no disminuía su devoción, sino que la fortalecía, dándole energía, enfoque y claridad para estar plenamente presente. Al regresar a casa, se sentó en la mesa de la cocina con su cuaderno abierto, revisando los anuncios de apartamentos, números de contacto para trabajos a tiempo parcial y cálculos presupuestarios mensuales, considerando cuidadosamente cada decisión, sopesando costos frente a conveniencia y oportunidades frente a comodidad, y en esta planificación cuidadosa y deliberada encontró tanto emoción como tranquilidad, la prueba tangible de que una vida de independencia y amor podía coexistir. En la quietud de su hogar, se permitió pequeños actos de alegría, atender las plantas que había descuidado, leer páginas de un libro olvidado y preparar una comida sencilla y pacífica para sí misma, saboreando cada bocado con conciencia, y en esos momentos experimentó la sutil pero profunda sensación de libertad que proviene de vivir de manera intencionada, una libertad que había sido pospuesta durante años. Más tarde, imaginó la conversación que pronto tendría con Rodney y Rosemary, ensayando en su mente las palabras que diría, firmes pero compasivas, afirmando sus necesidades sin culpa ni enojo, anticipando objeciones, manipulaciones o resistencia, y arraigándose en la verdad de que su vida, su tiempo y su bienestar no eran opcionales. Al acercarse la noche, se preparó para la inevitable confrontación, pero también para la silenciosa victoria de reclamar su autonomía, con el orgullo y la fuerza creciendo dentro de ella mientras repasaba su plan, asegurándose de comunicar claramente, con confianza y con amor, y al mirar el reloj, notando cómo las sombras se alargaban sobre el suelo de la cocina, reflexionó sobre los años de sacrificio, la década de servicio y devoción que había mantenido un hogar en funcionamiento, una familia a flote, y por primera vez se permitió sentir el peso completo de ese esfuerzo, reconociendo el agotamiento, la frustración y el trabajo no reconocido, y junto a ese reconocimiento vino un sentido de empoderamiento, la certeza de que había ganado el derecho de reclamar su vida, establecer límites y perseguir su propia felicidad, y que el amor que sentía por sus nietos podía prosperar sin la carga constante de responsabilidad que había dominado su existencia. Al caer la noche sobre su tranquilo hogar, Virginia Hill sintió un raro y valioso sentido de equilibrio, una mezcla de esperanza, determinación y anticipación por la vida que finalmente empezaba a reclamar, una vida donde el amor y la independencia podían coexistir, donde cuidar de los demás no requería borrar su propio ser, y donde sus sueños, pasiones y pequeñas alegrías podían cultivarse junto a su devoción por los niños. Al prepararse para dormir, colocando su cuaderno, bolígrafos y papeles cuidadosamente doblado sobre la pequeña mesa junto a su silla, sintió la profunda y duradera certeza de que había dado los primeros pasos reales hacia una vida definida por sus propias elecciones, necesidades y bienestar, y con ese pensamiento, se permitió una larga y profunda respiración, sintiendo la tranquila emoción de la libertad y la promesa de un futuro finalmente suyo, lleno de amor, dignidad y la posibilidad plena y vívida de vivir de manera intencionada, completa y sin disculpas. A la mañana siguiente, Virginia despertó con un sentido de resolución tranquila, el sol entrando por su ventana e iluminando los pequeños detalles de su habitación que habían pasado desapercibidos durante años, las cortinas descoloridas, la colcha gastada en su cama, la pequeña pila de libros que había descuidado mientras cuidaba a los demás, y mientras preparaba su café,
Con el aroma rico llenando la habitación, sintió una emoción sutil, un recordatorio de que este día, como los venideros, le pertenecía a ella, a la vida que finalmente estaba retomando, y después de beber el café caliente y disfrutar de la quietud de su hogar, revisó su cuaderno una vez más, verificando anuncios de apartamentos, posibles trabajos a tiempo parcial y presupuestos mensuales, cada cálculo reforzando la posibilidad de que la independencia era alcanzable, que podía mantenerse y mantener conexiones significativas con sus nietos sin verse absorbida por sus necesidades diarias, y cuando condujo a la casa de Rodney y Rosemary para recoger a Sophie para su actividad de la tarde, el ruido familiar la recibió, niños riendo, platos chocando, pasos apresurados, pero esta vez, Virginia se movió con una autoridad tranquila, calmada pero intencional, ayudando a Dylan a encontrar útiles escolares perdidos, guiando a Caleb en un pequeño proyecto, trenzando el cabello de Elsie con cuidado y apoyando a Sophie mientras se preparaba para su actividad, y en cada interacción, sintió el vínculo que había cultivado a lo largo de los años, la confianza y el amor que los niños le otorgaban, pero también sintió el constante empoderamiento de saber que no se estaba sacrificando en el proceso, que el amor podía coexistir con límites, y que al establecer límites aseguraba su capacidad de estar presente de manera sostenible y significativa, y durante el viaje, los niños charlaban, su energía vibrante y familiar, y Virginia escuchaba con atención tranquila, absorbiendo sus historias, respondiendo preguntas y sonriendo ante sus pequeños logros, mientras simultáneamente sentía la fuerza silenciosa de la independencia, la libertad de vivir según su propio horario, sus propias necesidades y deseos, y al regresar a casa, organizó su cuaderno, revisando cuidadosamente opciones de apartamentos, números de teléfono y gastos proyectados, calculando con precisión cómo un pequeño trabajo a tiempo parcial, combinado con un presupuesto cuidadoso, podía proporcionarle la independencia que tanto había soñado. Mientras ordenaba sus papeles, sintió una emoción de empoderamiento, la prueba tangible de que podía recuperar su vida sin abandonar a sus nietos, y durante toda la tarde, se permitió pequeños placeres, atendiendo plantas descuidadas, leyendo unas páginas de su libro favorito y preparando una comida simple y consciente, saboreando cada bocado y apreciando los momentos tranquilos e ininterrumpidos que habían estado ausentes durante tanto tiempo, y en esta atención deliberada hacia sí misma experimentó la sensación sutil pero profunda de liberación que proviene de vivir intencionalmente, una vida donde el amor por los demás no requiere la eliminación de uno mismo, y al acercarse la noche, ensayó mentalmente la conversación que pronto tendría con Rodney y Rosemary, considerando cuidadosamente las palabras que usaría, preparándose para sus objeciones, anticipando culpa, frustración y resistencia, pero anclándose en la verdad inquebrantable de que su vida, su tiempo y su bienestar eran válidos e importantes, y mientras las sombras se extendían por el suelo de su cocina, reflexionó sobre los años de sacrificio, el trabajo no reconocido y el agotamiento que había surgido al dar tanto de sí misma para mantener un hogar que no era completamente suyo, y aunque la tristeza por el tiempo perdido persistía, se atenuaba con orgullo por su valentía y determinación, consciente de que al reclamar su independencia podía ofrecer amor de una manera sostenible, alegre y completamente auténtica, y al caer la noche, se preparó para dormir con un sentido de propósito tranquilo, colocando sus papeles cuidadosamente doblados, cuaderno y bolígrafo en la pequeña mesa junto a su silla, sintiendo el peso del día asentarse en un ritmo silencioso y empoderador, sabiendo que cada pequeño paso que daba la acercaba a la vida que había postergado durante tanto tiempo, la vida que ahora estaba reclamando activamente, y en ese momento tranquilo y reflexivo, Virginia Hill sintió la rara y duradera mezcla de esperanza, resolución y anticipación, la realización de que la independencia ya no era un sueño distante sino una realidad alcanzable, y que podía amar plenamente a sus nietos mientras vivía una vida que honraba sus propias necesidades, pasiones y alegría, y al quedarse dormida, se aferró a esa promesa, la comprensión delicada pero poderosa de que la libertad, la dignidad y la vida intencional que tanto anhelaba eran suyas para reclamar, rica en posibilidades, valentía y la silenciosa satisfacción de finalmente vivir para sí misma. Al día siguiente, Virginia despertó más temprano de lo habitual, el sol de la mañana iluminando cálidamente su pequeña cocina, y sintió una mezcla de emoción y nerviosismo asentarse en su pecho, un recordatorio de que los pasos que estaba dando eran tanto monumentales como necesarios, y mientras bebía su café, con el rico aroma que la centraba,
Revisó su cuaderno una vez más, verificando anuncios de apartamentos, números de teléfono para posibles trabajos a tiempo parcial y sus cálculos de presupuesto, cada cifra, cada nota, cada plan cuidadosamente anotado, reforzando la realidad de que podía crear una vida para sí misma mientras mantenía su papel como abuela amorosa y presente, y se permitió un momento para cerrar los ojos e imaginar cómo sería despertar en su propio espacio, preparar sus comidas a su propio ritmo, leer un libro sin interrupciones, caminar por su vecindario sin apresurarse para cumplir con las demandas interminables de otros, y la idea de recuperar incluso una fracción de su vida la llenó de una emoción que no había sentido en años, una anticipación tranquila y constante que energizaba su cuerpo y mente, y mientras reunía sus pertenencias para salir, sintió una claridad calmada, un sentido de propósito que la llevó a través del caos familiar de la casa de Rodney y Rosemary, los niños corriendo, gritando y riendo, los platos del desayuno desordenados, las rutinas matutinas apresuradas, y se movió con calma deliberada, guiando a Dylan para que recogiera su mochila, ayudando a Caleb a encontrar la tarea perdida, atando los zapatos de Elsie con paciencia y ofreciendo ánimos suaves a Sophie mientras se preparaba para su día, sintiendo todo el tiempo un empoderamiento silencioso, la sensación de que su presencia podía ser significativa sin consumirse por completo, y que el amor no exigía sacrificio interminable ni la eliminación de uno mismo, y durante el viaje a la actividad de Sophie, las conversaciones, bromas y risas de los niños llenaban el coche, familiares y reconfortantes, pero Virginia sentía un desapego sutil, consciente de que podía estar completamente presente sin perderse en sus necesidades, y al regresar a casa, organizó sus notas y listados, revisando posibles apartamentos, llamando a oficinas para disponibilidad, anotando plazos y calculando cómo su seguridad social combinada con un pequeño trabajo a tiempo parcial podría permitirle vivir de manera independiente, y en estas acciones deliberadas, sintió la emoción tangible de la posibilidad, la realización de que finalmente podía reclamar una vida que había sido postergada demasiado tiempo, una vida donde podía equilibrar el amor por sus nietos con el cuidado de sí misma, y durante toda la tarde se permitió pequeños momentos intencionales de alegría, atendiendo plantas descuidadas, leyendo unas páginas de un libro querido, preparando una comida simple con atención plena y saboreando los momentos tranquilos e ininterrumpidos que habían estado ausentes durante años, y mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, ensayó mentalmente la conversación que pronto tendría con Rodney y Rosemary, elaborando cuidadosamente las palabras que diría, preparándose para la posible resistencia, culpa y frustración, pero anclándose en la verdad de que sus necesidades, su tiempo y su independencia eran válidos, importantes e innegociables, y al caer la noche, reflexionó sobre los años que había pasado dando tanto de sí misma, el agotamiento, el trabajo no reconocido y los innumerables momentos de sacrificio personal, y aunque una parte de ella lamentaba el tiempo perdido, otra más grande sentía orgullo y empoderamiento, reconociendo que había ganado el derecho a reclamar su vida, establecer límites y vivir plenamente, de manera intencional y sin disculpas, y en esa reflexión, comprendió que la independencia no disminuiría su amor por sus nietos, sino que le permitiría estar más presente, más paciente y más alegre en sus interacciones con ellos, y al prepararse para dormir, colocando su cuaderno y los papeles cuidadosamente doblados junto a su silla, sintió una profunda y sostenida sensación de calma, la tranquila seguridad de que los pasos que estaba dando eran valientes y necesarios, y que cada acción que tomaba, cada llamada, cada visita a un apartamento y cada cálculo cuidadoso era un movimiento deliberado hacia la vida que merecía, una vida donde podía mantener relaciones significativas mientras protegía su propio bienestar, y al caer en el sueño, Virginia Hill se aferró a esa emoción silenciosa, a esa profunda sensación de posibilidad, sabiendo que la libertad, la dignidad y la vida intencional que anhelaba estaban a su alcance, y que el amor, los límites y el autocuidado podían coexistir de manera que finalmente le permitieran vivir según sus propios términos, llena de la alegría, la calma y la satisfacción que había esperado tanto tiempo para reclamar. A la mañana siguiente, Virginia despertó con una sensación de paz que no había sentido en años, la luz del sol derramándose por las cortinas de su pequeña cocina y bañando con un resplandor dorado la mesa familiar donde esperaba su café, cálido y acogedor, y mientras lo bebía lentamente, saboreando la quietud que finalmente era suya, reflexionó sobre el camino que la había llevado a este momento,
la década de entrega desinteresada, las innumerables horas dedicadas a levantar, cocinar, conducir, limpiar, consolar, enseñar y el peso emocional de siempre anteponer a los demás, y ahora, por primera vez, sintió la emoción silenciosa de reclamar su vida, una vida que le pertenecía, que le permitía amar plenamente a sus nietos mientras honraba sus propias necesidades, pasiones y sueños, y revisó una vez más sus planes cuidadosamente organizados, llamadas a los administradores de apartamentos, seguimientos de trabajos a tiempo parcial, presupuestos meticulosos, todos pasos tangibles hacia la independencia, y la idea de finalmente tener su propio espacio, sus propias rutinas y sus propias decisiones la llenaba de una sensación de libertad emocionante, a la vez liberadora y reconfortante, y más tarde, cuando condujo a la casa de Rodney y Rosemary para recoger a Sophie, el caos matutino la recibió como siempre, el ruido de los zapatos, papeles por todas partes, los niños riendo y bromeando entre sí, pero Virginia se movió con calma autoritaria, ayudando a Dylan a encontrar su tarea, guiando a Caleb en la rutina de la mañana, atando los zapatos de Elsie con cuidado y apoyando a Sophie mientras recogía su bolso para el día, y en estos actos familiares sintió el vínculo profundo que había cultivado durante años, la confianza y el afecto de niños que la amaban incondicionalmente, y al mismo tiempo sintió la conciencia empoderadora de que ya no estaba atrapada por expectativas interminables, que su presencia podía ser significativa sin consumirse por completo, que los límites podían coexistir con el amor y que afirmar sus necesidades no disminuía su cuidado hacia ellos, y durante el viaje, sus conversaciones, risas y pequeñas historias llenaban el coche de calidez, pero Virginia sentía un desapego tranquilo, una claridad que le permitía estar completamente presente sin perderse en sus demandas, y al regresar a casa, organizó sus papeles y revisó sus listas, cada tarea completada, cada pequeño plan, reforzando la realidad de que la independencia estaba al alcance, que podía mantenerse y conservar relaciones significativas con los niños sin ser absorbida por sus rutinas, y durante toda la tarde, se permitió momentos de quieta alegría, atendiendo sus plantas, leyendo unas páginas de un libro largamente descuidado, preparando una comida simple y consciente, y sintiendo la rara pero profunda sensación de paz que proviene de vivir intencionalmente, de reclamar tiempo y espacio que le habían sido negados durante años, y al acercarse la noche, reflexionó sobre la inevitable conversación con Rodney y Rosemary, ensayando sus palabras en su mente, preparándose para posibles objeciones, culpa o enojo, pero anclándose en la verdad inquebrantable de que su vida, su tiempo y su bienestar eran importantes, válidos e innegociables, y cuando el sol se puso, pintando su pequeña cocina de suaves tonos naranjas y púrpuras, Virginia Hill sintió una profunda y sostenida sensación de determinación, un orgullo tranquilo por la valentía que había demostrado y una suave anticipación por los pasos que seguían, sabiendo que había ganado el derecho a reclamar una vida que equilibrara el amor con el respeto propio, y más tarde esa noche, mientras yacía en su propia cama, reflexionó sobre la última década, los años de agotamiento, sacrificio y trabajo no reconocido, y aunque una parte de ella lamentaba el tiempo perdido, otra parte más grande sentía triunfo, la satisfacción de finalmente honrarse a sí misma, sus necesidades y sus sueños, y se permitió imaginar el futuro que estaba creando, un futuro donde podría despertar sin la carga de la responsabilidad constante, donde sus nietos prosperarían con sus padres plenamente presentes, y donde ella podría nutrir sus pasiones, hacer pequeños viajes que había soñado, asistir a su grupo de quilting, caminar con amigas y vivir plenamente, libre e intencionalmente, y al cerrar los ojos, Virginia sintió una profunda sensación de liberación, una tranquila excitación y una esperanza duradera de que cada día traería más equilibrio, alegría y plenitud, y se susurró suavemente a sí misma, una promesa llevada en su corazón, que continuaría amando profundamente a sus nietos mientras nunca más perdía de vista su propia vida, sus propios sueños y su propia felicidad, y con ese pensamiento, se sumió en el sueño, con una sonrisa pacífica en su rostro, sintiéndose completa, empoderada y lista para abrazar la vida que finalmente había reclamado, una vida de dignidad, amor y libertad intencional, y en ese triunfo silencioso, Virginia Hill supo con certeza que había dado los primeros pasos verdaderos para vivir de nuevo para sí misma, y que cada decisión, cada límite, cada acto de valentía la había llevado a un lugar donde el amor y el respeto propio podían coexistir, y sintió, por fin, la profunda satisfacción de saber que no solo había sobrevivido a los años de sacrificio,
sino que había emergido con su corazón intacto, su espíritu fuerte y su futuro finalmente, maravillosamente, suyo.